Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bautista Hernández Incel, soy del grupo 345B y el tema del que yo les voy a hablar son los animales transgénicos. Iniciaremos explicando qué son los animales transgénicos. Los animales transgénicos son aquellos a los que se les ha modificado alguna característica genéticamente, de forma que va a tener modificado su genoma o material genético. Esto es posible gracias a las técnicas de ADN recombinante. Existen diferentes técnicas para modificar el ADN de alguna especie, de las cuales hablaremos más adelante y explicaremos un poco más a detalle cómo es que se llevan a cabo cada una de ellas. El primer animal modificado genéticamente o transgénico fue un ratón en el año de 1980. 2 años después, los investigadores introdujeron en ratones el gen de la hormona del crecimiento de la rata. Como resultado, los ratones crecieron mucho más rápido de los controles. Con esto y otras experiencias, se demostraba que un gen de otra especie podía introducirse en un ratón. Lo cierto es que todos estos experimentos no se realizaron al principio en una rata, sino se realizaron en una rana, y todo este procedimiento ocurrió mucho antes de que se empezaran a realizar los experimentos en las ratas o en cualquier otro animal. La biotecnología incluye cualquier técnica que utilice organismos vivos para fabricar o modificar productos. La aplicación de metodologías de ingeniería genética en biotecnología para la cría y producción de animales. Tiene como finalidad la obtención de animales modificados genéticamente con ciertas características o rasgos que mejoraran o perfeccionaran su aspecto o funciones. Ahora explicaremos las diferentes técnicas en las que se han modificado genéticamente a los animales. La primera es la transgénesis por microinyección de cigotos. Mediante esta técnica, en primer lugar, usando un tratamiento hormonal, se provoca una superovulación a una hembra. Después se realiza la fertilización. Entonces se extraen los óvulos fertilizados y se aíslan. Aquí concluiría la primera fase de la técnica. En segunda fase, las células resultantes de la unión del óvulo y un espermatozoide de forma natural o a través de la fertilización in vitro, se les introduce una microinyección, una solución que contiene el ADN que se le quiere añadir al genoma. A continuación, estos cigotos ya manipulados son reintroducidos en el útero de la madre, para que la gestación se lleve a cabo en un medio natural. Para finalizar, una vez que nacieron los cachorros o las crías, se comprueba si se les ha incorporado en su genoma el transgen de ADN externo. Y explicado en pocas palabras, se crearon inyectando un ADN externo en el núcleo de un óvulo fertilizado para después implantarlo en una hembra. La segunda técnica en la que se modifica genéticamente es la transgénesis por manipulación de células embrionarias. En esta técnica, en lugar de usar un cigoto, el transgen se introduce en células madre. Estas células se extraen de la blástula en desarrollo y se introducen en una solución que impide que las células se diferencien y se mantengan como células madre. Posteriormente se les introduce el ADN externo. Se vuelven a implantar en la blástula y ésta se introduce en el útero materno. Resumiendo todo, consiste en inyectar el transgen de células madre de la blástula, después se inyecta el transgen externo y después se introduce en el útero materno para completar la formación de una forma natural. La tercera forma en la que se han modificado genéticamente es la transgénesis por transformación de células somáticas y transferencia nuclear o clonación. La clonación consiste en extraer células embrionarias de una blástula, cultivarlas in vitro y después introducirlas dentro de un ovocito, célula germinal femenina, al que se le ha extraído el núcleo.
Así se fusionan de tal manera que el ovocito se transforma en óvulo, teniendo en el núcleo el material genético de la célula embrionaria original y continuando su desarrollo como cigoto. Los animales transgénicos también tienen diferentes objetivos, tales como generar modelos de enfermedades que afectan al hombre para el desarrollo de nuevos tratamientos para su cura, estudiar el control genético de los procesos fisiológicos, ayudar en la identificación y aislamiento y caracterización de genes y secuencias importantes para la expresión genética, mejorar el ganado y otros animales de importancia económica en la industria, avanzar en el conocimiento y descifrar el código genético, y producir moléculas de interés industrial. La mayoría de estos objetivos realmente, como ya lo habíamos comentado antes, son para nuestro propio beneficio. Modificar especies genéticamente también tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son: mejora para la investigación desde el punto de vista del conocimiento del genoma, beneficio para la producción y sanidad animal, producción de fármacos, donación de órganos y tejidos, creación de bancos genéticos para evitar la extinción de las especies. Las desventajas son: al modificar especies ya existentes, podemos poner en riesgo especies autóctonas. La expresión de nuevas proteínas donde antes no existían pueden provocar la aparición de alergias. El lugar donde se coloca el nuevo gen en el genoma puede ser indeterminado en algunos casos, entonces los resultados esperados pueden ser erróneos o equivocados. Se usan animales vivos, por lo que es primordial hacer un examen ético y determinar cómo de novedoso e importante pueden ser los resultados del experimento. Ahora hablaremos de algunos animales que fueron modificados genéticamente a lo largo de la historia. Iniciando por las ranas en el año de 1952, se realizó la primera clonación de la historia. Fue la base para crear a Dolly la oveja. La oveja Dolly es famosa por ser el primer animal clonado mediante la técnica de transferencia nuclear a partir de una célula adulta. Dolly fue clonada en el año de 1996. Después tenemos a las vacas Notu y Kaga. Fueron clonadas en Japón varias miles de veces como desarrollo de un proyecto que buscaba mejorar la calidad y cantidad de la carne para el consumo humano. Como podemos ver, este es un caso que yo decía que realmente lo hacemos para nuestro propio beneficio. El siguiente es la cabra Mira. Esta cabra fue clonada en el año de 1998. Fue la precursora del ganado de ingeniería que podía producir en su cuerpo fármacos útiles para el ser humano. Aquí tenemos nuevamente un caso igual al anterior, que realmente es solo para nuestro propio beneficio. Después tenemos al gato Copycat. En 2001, la empresa Genetic clonó un gato doméstico con fines comerciales. A continuación vamos a ver algunos casos más a fondo sobre estos animales. Vamos a iniciar con la primera clonación, que fue en una rana y no en un ratón como se tenía pensado. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Esta clonación sucedió en el año de 1952, a partir del óvulo de una rana por científicos de la Universidad de Pensilvania, quienes después del éxito logrado, continuaron haciendo clonaciones con ratones. Después tenemos la clonación de la oveja Dolly, que es una de las más conocidas. Para fabricar a Dolly, los investigadores usaron una célula de ubre de una oveja blanca. Tuvieron que encontrar un modo de reprogramar las células de la ubre para mantenerla viva sin que creciera. Lo consiguieron alterando su medio de crecimiento. Entonces inyectaron las células en un óvulo no fecundado, al cual se le había eliminado el núcleo, e hicieron que las células se fusionaran mediante pulsos eléctricos. El óvulo no fertilizado provino de una oveja hembra escocesa de cara negra. Cuando el equipo de investigación consiguió que se fusionaran el núcleo de la oveja blanca adulta con el óvulo de la oveja de cara negra, tuvieron que asegurarse que la célula resultante se desarrollaría como embrión.
Realizaron un cultivo de esta célula durante 6 o 7 días para ver si se dividía y desarrollaba con normalidad, antes de implantarla a su madre de alquiler, otra oveja hembra escocesa de cara negra. Dowley salió con la cara blanca. Como podemos ver, para este proceso fue muy complejo. Se utilizaron 3 diferentes ovejas para poder realizar la clonación de Dowley. Después tenemos el caso de Copycat. Copycat es una copia casi exacta de su madre, Rainbow, aunque por su aspecto nadie lo diría. Sus manchas pardas no son iguales que en los parches rayados y tricolor de su progenitora, aunque así la genética no miente, solo confunde. Para clonar a Copycat, los científicos tomaron un óvulo y lo enuclearon, es decir, lo sacaron de contenido genético. Tras esto, introdujeron el contenido genético de Rainbow en el óvulo. Después introdujeron el óvulo de otra gata, Ali, quien hizo de la madre alquiler, para Copycat, y finalmente la gatita nació sana y feliz. Continuando con los casos de animales transgénicos, ahora tenemos el caso de dos gatos fluorescentes, que fueron creados en Corea del Sur con el fin de ayudarlos a combatir una enfermedad que era mortal y muy común en ellos. Para lograr que los clones brillaran en la oscuridad, se usó material proveniente de una serie de virus, incluidos el que provocaba la estomatitis vesicular, una enfermedad frecuente en el ganado, y otro asociado a la leucemia. A partir de ellos, se creó un vector retroviral capaz de provocar la aparición de la proteína fluorescente en los gatos. Salvo esta manipulación transgénica, el resto del proceso siguió los pasos clásicos de las técnicas de transferencia nuclear, usada ya con éxito para crear varios mamíferos, incluidos el primer gato clonado, llamado Copycat, que nació en el año de 2004. De Copycat ya habíamos hablado anteriormente y ya habíamos visto el proceso que se llevó a cabo para realizarlo. Un caso similar a este tenemos el de conejos fluorescentes. Un conejo albino que se ilumina con luz fluorescente. Un instituto de investigación francés inyectó proteína fluorescente de medusa en un óvulo que luego fue fertilizado. De mi parte sería todo, gracias por escuchar.